lo que podemos explicar, Aline, es un poco el cómo funciona en tu experiencia, lo que has vivido todos los años que llevas trabajando con diabetes, en el sentido de cuando una persona deja de utilizar los medicamentos, ¿vale? Podemos hablar de esas dos perspectivas, que cogiendo todo el resumen de las clases anteriores que hemos hecho, que es cuando una persona deja de tomar medicamentos, por qué deja de necesitarlos, y luego hablamos de estas dos diferencias entre una persona que realmente pues, tiene una cirugía bariátrica y qué es la cirugía bariátrica, y empezamos a hablar sobre eso. ¿Qué te parece? Bueno, yo te voy a hacer unas confesiones de cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica llegó a la endocrinología por medio de los cirujanos bariátricos, que ellos decidían quién operaban, sí o no. Uno más bien servía de semáforo. Es decir, porque por ejemplo en Colombia para aprobar una cirugía bariátrica se necesita de un grupo multidisciplinario y de la firma del endocrino. Y uno más bien decía, sí, cumple los criterios, chao. Y fíjate cómo empezó a cambiar de mí por dos cosas. Sí. Una porque me para que vean que está en directo, ¿yo? Sí. Una, una fue cuando participé en un congreso español de endocrinología y nutrición. Me di cuenta que los endocrinos en España y en Europa en general estaban metidos dentro de la cirugía bariátrica, no eran simples espectadores. Es decir, ellos sabían qué cirugía y qué pedazo le quitaban y si era restrictiva o malabsortiva, qué pasaba. Y dije, bueno, eso tengo que saber. Y lo segundo es que publicaban. Dije, bueno, tengo que publicar. Y empecé a crear publicaciones en relación a la cirugía bariátrica, basada en la experiencia de la comunidad española de endocrinología y nutrición. Entonces, lo primero que hice fue publicar un artículo pequeño que fue en relación a los pacientes que se le hacía cirugía bariátrica y no alcanzaban su meta. Entonces, sumarle medicación, en este caso análogo de GLP-1. A estos pacientes le puse 150 minutos de ejercicio diario, le hice dieta keto por 24 semanas y, bueno, dieta keto, bueno, eso si quieres lo discutimos después, que a ti te encanta la keto. Y lo otro es que se le puso liraglutide en la dosis normal hasta 3 miligramos. Estos pacientes todos volvieron a llegar al peso que se requería por lo que por, si se hubieran hecho la cirugía bariátrica y hubieran respondido bien. Por otro lado, hice un trabajo que ya lo presenté y me gané un premio nacional acá en Colombia, que fue el de cirugía bariátrica en adulto mayor, promedio de 69 años, ¿qué pasó? En eso hay mucha literatura a favor y en contra, pero las guías actuales, 2022 noviembre, dicen que una persona entre 5 años y 80 años se puede hacer una cirugía para pérdida de peso. Punto. Ellos ya zanjaron esa historia y entonces yo dije, bueno, yo hasta 75 años lo puedo hacer. Ya hay 80, claro, si yo tengo una expectativa de vida mayor, puedo operar a la gente con más edad. Bueno. Lo otro que hice fue un trabajo en adolescentes, y cogí adolescentes, sobre todo por encima de 14 años, y son 107 adolescentes, se operaron con buena respuesta perfecta y seguimiento por 2 años. Ese trabajo ya el paper está mandado a publicar. Y ahora acabo de publicar cogí 1.400 cirugías. De esas, 117 mujeres aplicaban para el estudio y de esas 80 quedaron. De esas 80 mujeres que se hicieron cirugía, yo quería saber, todas tenían trastornos menstruales, cuál se iba a embarazar o no. Y la tasa de embarazo fue mayor después de una cirugía bariátrica porque evidentemente tendrían que tener ovario poliquístico, obesidad, síndrome inflamatorio de bajo grado, comenzaron a menstruar y se embarazaron. Y por último, estamos en la construcción de un trabajo un poquito más big, que son 5.000 pacientes seguidos por 3 años. Ahí pasa de todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, yo creo que uno lo primero que tiene que pensar es, si yo tengo un paciente diabético, ¿qué paciente diabético se debería hacer una cirugía? Claro. Y eso ha variado muchísimo en la actualidad. Y por diferentes razones, los asiáticos han hecho que cambie eso. ¿Por qué? Todos conocemos que toda Asia, sí,
hablo China, Malasia, Singapur, todo el sur de Asia, tenían el famoso gen ahorrador que tú conoces. Sí, sí. A ponerse en contacto con la coca colonización, que uno le llama hace muchísimos años, que pasó en los Estados Unidos, la población de Asia empezó a engordar. Menos bicicleta, más carro, más dinero, menos comida, más comida fast food. ¿Y qué pasó? Ellos encontraron que el aumento, claro, tú dices, bueno, pongamos los chinos son 1.400 millones y meten en 10 años 60 millones de sobrepeso y obesidad. Tú, un país como España, 60 millones, pues no llegan a 40, son 45 millones ustedes los españoles más o menos, ¿no? Entonces, si Sí. tú metes 60 millones, los chinos dijeron, ¡bum! ¿Esto qué pasó acá? Entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué paciente yo debo hacer cirugía? Y ellos bajaron mucho el índice de masa corporal a 27. Entonces ya están operando a pacientes con 27. Pero ahí está la otra historia. Yo debo operar por índice de masa corporal Claro. si el concepto dice exceso de tejido graso. Entonces ahí se arma un problema. Porque si es exceso de tejido graso, sabes tú que la mayoría de tus pacientes tienen obesidad por grasa. Cuando tú le haces composición corporal, yo creo que no se escapa. Llegan pacientes delgados. Por ejemplo, yo cogí unos residentes que tenía, así, unos rotantes de medicina interna y ginecología, y cogí 10 supuestamente flacos. No había uno que no tuviera obesidad por grasa. Claro. Es decir, entonces uno dice, bueno, si yo voy a usar la composición corporal en un equipo que tenga certificación para tejido graso, no hablemos de masa magra ni muscular. Entonces, eso va a aumentar muchísimo la cantidad de pacientes. Entonces, una de las cosas que nos dijo una endocrina del sur de Colombia, Colombia tiene ciudades muy distantes como tienen ustedes en esa España, entonces hacia el sur hay un departamento que se llama Nariño y una endocrina que se llama Dolly Pantoja. Dolly Pantoja, que tiene un centro para perder peso en una ciudad que se llama San Juan de Pasto, encontró que había un punto de no retorno en el tejido graso, que era el 45%. Entonces, si yo tenía 45% de grasa o más, eso era un punto de no retorno. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿uno va a operar a todos los pacientes que tengan más de 45%? Bueno, puede ser. Eso ya no es obesidad, porque si vamos a los conceptos de obesidad en hombres y mujeres, en mujer sería 32 y en hombre 25, hace rato esa persona lo tendría. Pero uno dice, bueno, usemos cirugía bariátrica. Entonces, ¿qué diabético yo operaría? Mi opinión personal. Pacientes que tengan índice de masa corporal entre 30 y 34,9 que no se controlen. Pacientes con más de 35 que tengan diabetes o hipertensión o hígado graso, apnea de sueño y no se controlen. Y el que tenga más de 40 índice de masa corporal, ese no tiene discusión, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Qué pasa con el paciente diabético? Que ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Es que los cirujanos hace un tiempo empezaron a hablar de cura de la diabetes. Sí, sí. ¿Qué pasó? Que uno encuentra que el 95% de los pacientes que se operan hacen reganancia de peso. Yo no estoy diciendo que ganen muchísimo peso, pero que es normal. El mecanismo de obesidad no deja que tu cuerpo sostenga. Hay muy pocos pacientes que se sostienen, sobre todo los que tienen disciplina contigo en alimentación y ejercicio. Entonces uno diría, yo quiero controlar a mi paciente. ¿Listo? Yo quiero, usemos un valor, yo quiero que tenga mi paciente una hemoglobina glicosilada, un diabético tipo 2, no estoy hablando de diabéticos tipo 1 porque tengo mala experiencia con los tipo 1 y cirugía bariátrica, eso ha sido un desastre. Terminan todos en bomba de insulina en mi experiencia, que es bastante grande en cirugía bariátrica. Entonces, uno dice, diabéticos tipo 2, que yo quisiera que cuando yo le haga una cirugía bariátrica tenga una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Primer objetivo. Otro objetivo sería que no use medicamentos. No, ese no es el objetivo. Si de 5 medicamentos termina con 2, Claro, muy bien cumplido. Pero si además usaba 105 unidades de insulina y ahora usa 20 unidades de insulina, claro. objetivo cumplido. Porque evidentemente busquemos un concepto sencillo de resistencia a la insulina, que usa más de 100 unidades.
Si yo logro perder más del 20%, es evidente que voy a usar menos insulina, independientemente del tiempo de evolución de la diabetes, de que tenga insulinopenia. Entonces, esas serían las indicaciones de mi paciente que se hace cirugía bariátrica con diabetes. Y mis objetivos es que se controle su glicemia, que controlando su glicemia mejore sus complicaciones o sus comorbilidades y que use la menor cantidad de medicación. ¿Qué crees tú de todo lo que he estado diciendo? Sí, ahora vamos a hablar de unas cosas interesantes, pero de todo lo que has dicho, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo que cuando conoces a personas de otros países que realmente están en una situación de obesidad severa, que realmente lo más efectivo en esos casos es la operación, porque sabemos que la reganancia de peso, que la dieta y el ejercicio no es suficiente para evitar eso. Y yo creo que en ese punto, que me imagino que estás conmigo, es que la gente dice, no, pero no te operes, hazlo comiendo sano y tal. Pero llega un momento que estás en un punto que dices tú, vale, tú necesitas mejorar tu comorbilidad, necesitas mejorar, controlar, porque no eres capaz de controlar los valores. Necesitas un montón de cosas y yo creo que ahí en ese punto es cuando hay que hacerlo todo. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de la cirugía bariátrica, lo que sí estoy en contra es de que de los mensajes sobre todo que yo he visto y que veo que me manda la gente de el cirujano de no sé quién cura la diabetes y hazte la cirugía y se acabó la diabetes. Yo contra eso estoy muy en contra porque yo lo que veo es hazte la cirugía bariátrica pero con todo. Si te haces la cirugía bariátrica también come sano y también hace ejercicio y por ejemplo antes de la operación puedes hacer ejercicio de fuerza y puedes evitar pues igual algunos problemillas que te pueda dar esa pérdida de peso tan grande en poco tiempo. Entonces, el enfoque es la cirugía bariátrica en las circunstancias que tú me has dicho ahora, lo veo bien, pero que se haga todo, ¿no? Que si una persona tiene que mejorar, que se pueda hacer todo. No sé cómo has tenido tú la experiencia con eso, si cuando a alguien le indica la cirugía bariátrica no es viable aplicar el estilo de vida a la vez, o cómo es esa parte. A ver, muchas veces se le hace creer a las personas que haciendo cirugía bariátrica tú vas a cambiar tu estilo de vida, y eso es falso. Eso es mentira, sí, sí. Bueno, yo creo que son pocos los pacientes en el mundo, ya yo he visto mucha literatura, que tienen todo y que cumplen todo. Ojalá tú y yo que defendemos tanto el cambio real de estilo de vida, los pacientes que se hacen cirugía bariátrica lo hagan realidad. Yo tengo un ejemplo muy sencillo. Primero, existe una luna de miel que son 2 años. ¿Mm? Sí, Esta luna de miel de 2 años es común para la mayoría de los países y tiene que ver fisiológicamente con la secreción hormonal, sobre todo los LP1 en el tubo digestivo. Es decir, ¿es real? Sí. Eso pasa los 2 primeros años. ¿Qué pasa después de los 2 primeros años? Bueno, estamos hablando en la mayoría de los pacientes, porque hay un grupo de pacientes que no bajan de peso y me está pasando es que bajan de peso, pero a costa de masa muscular. Y claro que ahí no. está el redesastre. Claro. Entonces, yo tengo una anécdota fatídica de un paciente, llegó con 200 kilos. El primer año bajó 100 kilos. Madre mía. Se sostuvo el segundo año y del tercero al cuarto volvió a subir los mismos 100 kilos. ¿Cómo hace un ser humano para bajar 100 y subir 100? Pues lo mismo que hace un ser humano para bajar 10 y subir 10. Eso es exactamente igual. Yo en relación a la cirugía bariátrica, debería uno ser más selectivo. El problema fundamental es que no existe un método real más eficaz para pérdida de peso que la cirugía bariátrica. No hay. Claro. Es decir, los medicamentos, no sé si te está pasando a ti, tú que tienes más opciones de medicamentos allá, aquí solo hay 2, el viejo Orlistat de los años 2000 y ahora que tenemos liraglutide. No tenemos absolutamente nada más. Entonces,
de evidencia real aprobado. Aquí nosotros tenemos el INVIMA, que es el EMA de allá, o la FDA de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿se debería escoger más al paciente? ¿El paciente debería tener una motivación para hacerse una cirugía y una motivación a contener de la cirugía? Sí. Ahora, el paciente que tiene diabetes responde mejor que el que no tiene diabetes. La respuesta es no. Y ahí te voy a hablar de un estudio que acabamos, donde tuvimos más o menos un por ciento por encima del 60% de los pacientes que estaban en estudio de alrededor de 560 días sin medicamento. Después volvieron a la medicina, diciendo que vuelva a ser la de antes, a lo mejor vuelve de cero, vuelve a tener entonces solo metformina. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que hay que decir que la cirugía no cura la diabetes, porque el mecanismo de la diabetes es muy amplio. No existe un medicamento que actúe sobre todos los mecanismos y la pérdida de peso no actúa sobre todos los mecanismos de la diabetes. Yo creo que si yo logro de 4 medicamentos que amen 2, de 2 que amen 1, de 3 que amen 2, con menos dosis y menos efectos secundarios, y mi paciente está controlado y tiene una vida normal y hay una motivación real. Nosotros aquí en Colombia no hacemos muchos cambios de estilo de vida, estamos un poquito más atrasados que ustedes. Y a ustedes les salen muchos estudios de calidad de vida, perdón. Entonces, eso es subjetivo, pero para mí es muy objetivo. Es decir, si yo logro salir de un esquema basal bolo de insulina a un esquema basal más un medicamento, cambio mi calidad de vida. No me tengo que inyectar 4 veces, me tengo que inyectar una más un medicamento. Yo lo que creo que digo que de lo peor, lo mejor, y que debo tener una mejor calidad de vida y una mejor respuesta. Siempre, porque hemos pasado de que controlar la glucosa era lo más importante a decir que ahora no es lo más importante. Entonces, yo esos cambios bruscos con los años los pongo en stop. Yo creo que es importante el riñón, es importante el corazón, es importante el control de la glucosa, es importante todo el paciente, porque ahora es cardiólogo, corazón, nefrólogo, riñón, y no importa si se controla el azúcar sí o no. No, eso está pasando de todo. Porque por ejemplo, hablemos de un grupo de medicamentos que son los inhibidores SGLT2. Si yo lo uso en diabéticos mal controlados y siguen con mal control, tienen más efectos secundarios. Y no hay control. Es decir, puede ser que no se mueran de falla cardíaca, pero se van a quedar ciegos o le apuntan un dedo. Entonces, un paciente no es un corazón o un riñón. Por consiguiente, las indicaciones de la diabetes son las que hemos hablado, de la cirugía bariátrica. Yo creo que lo más importante después de la cirugía bariátrica no es que el paciente entre realmente a tu programa, por ejemplo, para cambio de estilo de vida real. Es decir, yo necesito volver a aquello que me hizo a estar así, no repetirlo y hacer actividad física todos los días, independientemente de la que le manden, como tú dijiste el otro día. Ahí no me meto, yo no soy experto. Yo lo que quiero es que las personas hagan más actividad física, independientemente de la que hagan, con sus características. Tengan 70 años y sean diabéticos, tengan 50 y sean diabéticos. Esa es mi opinión en relación a lo que me preguntaste. Claro, es muy interesante, Aline, y sobre todo quiero ponerte un poco la visión que yo veo en los pacientes que quieren hacerse la bariátrica por consejo o porque tienen expectativas erróneas, ¿no? Que lo has dicho muy bien. Y es, el otro día me vino a mí una persona y me dijo, no, sí, es que me quiero operar, me quiero operar. No quería ningún tipo de argumentación, ¿no? Y me decía, sí, porque yo, vale, pero ¿estás haciendo ya ejercicio? ¿O estás haciendo cambios pequeños, aunque sea en la alimentación? Sí. No, es que soy muy ansiosa, como muchos dulces, como mucho pan, no hago ejercicio porque me duelen las rodillas. Pero ya cuando me opere y pierda los 30 40, o 40 kilos que me hacen falta, ahí ya entonces me voy a animar y voy a hacerlo. Y entonces yo le dije, no, no es cierto, porque esto no va de motivación, esto no va de actuar en base a tu ánimo. O sea, realmente, si tú no lo has hecho hasta ahora, puede que lo hagas cuando te operes,
pero también es altamente probable, y de hecho, si no lo has hecho en tantos años, lo más normal es que no lo hagas tampoco. Y sobre todo si luego puedes desarrollar algún efecto secundario en base a la operación, sobre todo si pierdes mucho peso, si ya tenías poco músculo, si tal. Entonces, que la gente cree erróneamente que luego va a cambiar el estilo de vida porque va a estar animado, y realmente puedes estar animado un mes, pero de lo que va a esto es de disciplina y de querer realmente cambiar, y aunque no tengas ganas, saber qué es lo que tienes que hacer, porque la mayoría de personas que están aquí, que me estáis escuchando, pues seguramente no tengas ganas de ir a trabajar todos los días, pero aún así pones el despertador, te levantas y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Para ganarte el sueldo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasa un poco eso, que la gente cree que necesita motivación o que necesita ganas, cuando la verdadera lacra es la falta de disciplina, la falta de responsabilidad también muchas veces con la salud. A ver, en esto de perder peso, cuando un paciente normalmente llega a cirugía bariátrica, ya ha hecho muchos intentos de todo. Sí, ¿no? ¿Listo? Entonces, es el famoso yo-yo, ¿no? Sí, Sube, baja, sube, baja. Cada vez que sube, sube tejido graso. Cada vez que baja, baja tejido muscular. Cada vez que sube, sube tejido graso. Cada vez que baja, baja tejido muscular. Entonces, uno se encuentra normalmente, un paciente, con un porcentaje de grasa alto, con una masa muscular que depende del sexo, eso sí, los hombres tienen más masa muscular que las mujeres. Yo estoy hablando de cirugía bariátrica para que no empiece la tontería del feminismo tonto este que me vuelve loco a mí. Yo no tengo nada en contra de nadie, ni sexo, ni raza, me da lo mismo, binario, cuatrinario, a mí no me interesa nada. Sino para que no empiecen a decir. Pero hay diferencia en masa muscular entre hombre y mujer, eso se sabe por la historia. claro, claro. Cuando uno llega a la cirugía bariátrica me ha pasado también, que uno ve diferencia en masa muscular. Si yo tengo poca masa muscular y hago una cirugía bariátrica, lo más seguro es que haya más pérdida de masa muscular. Yo tengo pacientes que han bajado de 9 a 14 kilos de masa muscular. Yo quiero que tú le digas, antes de yo seguir hablando, ¿qué significa que un ser humano pierda de 9 a 14 kilos de masa muscular? Donde un culturista ganarse 1 kilo de masa muscular es una locura total. Es decir, cualquiera, un culturista de competencia en España, Sí, sí, pierde 9 kilos de masa muscular y se cuelga de una soga. sí, sí, sí. Porque se ha pasado 10 o Sí, 15 años sí, tratando de caer de 9 a 10 kilos. Entonces, yo quiero que tú le expliques a todos qué significa perder masa muscular. sí, sí, al final, cuando pierdes masa muscular, lo único que refleja es que estás perdiendo función, estás perdiendo músculo, y una persona que pierda 9, depende todo de lo que te sobre, ¿no? Pero normalmente una persona con cirugía bariátrica, pues no le va a sobrar mucha masa muscular porque no es una persona normalmente muy entrenada y que tenga mucho músculo. Pero la realidad es que muchas personas que estamos escuchando este vídeo, si pierdes de 9 a 14 kilos de masa muscular, no estamos hablando de que en la playa no te miren. Estamos hablando que igual no puedes ni moverte por ti mismo. Estamos hablando de que, de que te va a costar mucho moverte, y que estás perdiendo también señales hormonales. Estás perdiendo no solo músculo, también vas a perder hueso, y estás perdiendo capacidad de oxidar mucha glucosa también, que eso le interesa también mucho, mucho a la gente. Es lo que tú dices, una persona tarda en torno a 10 años en construir toda esa masa muscular. Y otro fallo también es que dicen, bueno, yo como quiero perder peso, me da igual la masa muscular. Yo lo que quiero es que baje la báscula, pierdo peso y luego ya ganaré masa muscular. Y la gente se cree que se gana la masa muscular tan fácil como subir de peso, y nada más lejos de la realidad. En construir masa muscular se tarda tiempo. Es Muchos años. uno de los procesos más costosos metabólicamente que tiene nuestro cuerpo. Y hay que darle dedicación en tiempo y en hacer las cosas bien. Sí, está claro. Entonces, ahí te doy una contraindicación. Si yo soy un diabético con muy poca masa muscular, yo no sé si estaría indicada. Esto es una cosa que no tengo evidencia total. Es decir, yo tengo un paciente con sarcopenia y le hago una cirugía bariátrica, mi paciente le va a pasar algo. Claro. Le va a pasar algo. Es que Le es va a así, pasar algo. es así. Es decir, no hay.
Entonces, yo diría, bueno, ¿qué será lo mejor? U otra cosa sería que a la misma manera, es que no se puede perder grasa y ganar masa muscular, eso no es posible y no invente nadie que eso se pueda hacer. Claro. Eso o se hace una cosa o se hace otra. Pero yo puedo tener un equilibrio entre la pérdida de masa muscular, perdón, entre la pérdida de tejido graso y la no pérdida de masa muscular. Y para eso sí se necesita actividad física, una alimentación bien adecuada, no solo la que se usa en pacientes, un aporte proteico Claro. importante, actividad, como dijiste tú, de fuerza constante, una alimentación correcta. Es decir, yo creo que ese sería, bueno, usted se va a operar y pongamos que es un hombre, tiene 18%, 18 kilogramos de masa muscular, que es bajito. Ahora, la idea es que esa masa muscular se quede stop y usted pueda bajar la grasa. Entonces, seguirlo por composición corporal y hacer algo en relación a esa masa muscular, es decir, que el paciente aporte en proteína, que evidentemente no están hiperglicemiantes, Claro. y aporte en actividad física, que tampoco es hiperglicemiante. Es decir, que ahí sería la combinación de yo hago actividad física, yo como más proteína, en cualquiera de sus presentaciones. No me importa si es vegetal, animal, Claro. si es... Tampoco voy a entrar en la tontería eso también, que no estoy para esas tonterías. Usted aporte, si usted es vegano, le da la gana de comer vegano. Si usted es vegetariano, vegano. Si usted es paleolítico, paleolítico. Me da lo mismo. Pero que el aumento de proteína sea importante y alto. Yo diría que un paciente con esas características, la cantidad de cálculo sería como un deportista, más o menos 2.5 a 3 gramos por kilo. Yo opinaría. Y darle proteína de alto valor biológico, que está en proteína whey, Claro. o en proteína de soya, o en huevo, que son baratos, para que la gente no empiece a hablar de que no, que me están hablando de cosas caras. Claro. Hacer actividad física de fuerza, porque no importa, es decir, no, si tengo la rodilla que no me puedo mover, puedo hacer fuerza de la cintura para arriba, porque siempre hay una justificación para todo. Sí, sí, Entonces, sí. para mí la masa muscular es un problema gigantesco en la cirugía. Sí. Otra cosa es Un la segundo, dieta para... Joaquín, disculpa un momento, que es un tema interesante que me ha venido a la cabeza, que siempre se lo escucho a Walter y también a Javier, a Javier Butragueño, no sé si lo conoces. Pues el tema de que las personas que tienen mucho exceso de peso, ¿no? Que esto es otro para todavía enrevesar más todo esto y que sea todavía más difícil elegir, ¿no? Aquellas personas que necesitan. Pero vemos en muchas personas que tienen exceso de peso y realmente no tienen sarcopenia y tienen una cantidad de músculo superior a la que parecería que deberían tener simplemente por tirar de esos kilos y intentar moverse. Pero que luego esa masa muscular que tienen es disfuncional. Tiene mucha lipotoxicidad y que es una masa muscular que no está en buen estado. Ahí, ¿cómo ves esa parte para abrir el debate en cuanto A al... ver, ese dato es parecido al de la masa muscular de los ancianos. ¿Qué hicieron los franceses? Que es un método que yo vi y me pareció muy interesante. Evidentemente, en masa muscular hay dos cosas. Hay anabolismo y catabolismo, gracias a Dios. La gente piensa que pueden estar en anabolismo todo el día, pues están locos. Y la gente tiene que saber que cuando va al gimnasio va a catabolismo, no a anabolismo. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Dijeron, bueno, vamos a coger biopsia del psoas. ¿Listo? Del isquio y del psoas. Vamos a ver. Cogieron ancianos por encima de 80 años. ¿Listo? Y compararon lo siguiente, hacer actividad física en la noche. Y ahí va la historia. Ellos cogían en aquel que tenía masa muscular disfuncional, que es evidente, uno de los marcadores tendría una célula muscular, digamos, normotrófica o hipotrófica con poca mitocondria, así que quiere poner un valor biológico a la historia. Entonces, ellos lo que hicieron es, bueno, vamos a hacer actividad física en la noche, vamos a comer proteína después que terminen y vamos a dormir, que es el verdadero anabolismo, el sueño. Porque no hemos hablado del sueño, que forma parte de la ganancia de masa muscular. ¿Qué encontraron? Diferencias gigantescas con aquel que hacen ayunas,
Te estoy hablando de 20% de ganancia de masa muscular, que es un montón. Sí, sí. Entonces, mi recomendación es, la mayoría que se hacen la cirugía bariátrica son que no tienen tiempo, que la oficina, que la vaina. Bueno, ok. Y siguen sin tener tiempo porque esa justificación va a Ah, seguir, sine continuo. qua non. Entonces, a mí me parece bien este método de la nocturnidad. La nocturnidad donde termine solo en proteína y termine solo en sueño. ¿Listo? Mm. Porque el sueño es el verdadero anabólico de la historia. Independientemente de los suplementos que usa, que yo no estoy hablando en eso en diabetes y cirugía bariátrica, que eso es otra historia. Pero yo diría que eso hace que mi tejido... Hay dos cosas que pasan con músculo, fuerza y hipertrofia. Entonces y la tercera cosa sería esa que no hay mucho análisis, es la funcionabilidad real de tu tejido muscular independientemente de que tenga fuerza e hipertrofia. Mm. Uno supone que la que es el tejido muscular más fuerte y más hipertrófico, pues es más funcional. No es tanto así, y usted lo sabe más que yo. Entonces, eso es una sugerencia, sobre todo para tus pacientes. Aquí me cuesta muchísimo trabajo lo de la nocturnidad, pero no estoy hablando de las 3 de la mañana. Un paciente que empieza a hacer ejercicio a las 7 de la noche. Claro. Estoy hablando de 7 de la noche y que coma a las 8:30, que eso es fácil en ustedes, en la Sí. cena nocturna, y que duerman. Yo no estoy hablando, al contrario, en España sería muchísimo más fácil hacerlo. Porque si se acuestan a las 10 están perfectos y si se acuestan a las 11 están perfectos. Claro. Sí, eso hace más funcional, por un lado, y mejor calidad la masa muscular. Hay muchas otras opciones, pero yo creo que si yo sostengo mi masa muscular, tengo un aporte proteico y tengo actividad física, mi tejido muscular, primero, el tejido muscular es un tejido tacaño, Sí. es bravo. Vale, yo le voy a hacer una comparación, no sé de qué partido político Sí. eres tú en España, pero el tejido muscular vendría siendo Vox, a ver, para que lo cojan. Eso sí, es tan bravo todo el día. El tejido muscular es así, el tejido muscular no se deja quitar glucosa, no se deja quitar glucógeno, no se deja pérdida. Esa historia del ácido láctico en la actualidad, el tejido muscular se aguanta porque no quiere tocarse. Y hay que saber que el esquelético es el 40% de la masa corporal, es que es un montón. Mm. Y ese montón en la mayoría de las personas no tiene ni fuerza ni tiene trofia. Entonces, fíjense, esta comparación que hice con vos, no quiero que me empiecen ahora a llamar de Vox, ni monedero, ni nada, empiezan a gritarme aquí gente, cosas, no estoy por... Eso de Vox, no, monedero no es de Vox. ¿Cómo se llama la de Vox? Una que es de origen cubana también. Yo soy cubano, ¿tú sabes? ¿Nunca te he dicho que soy Sí. cubano? Sí, me lo dijiste el primer día. ¿Cómo se llama la cubana esta que es de Vox? Ah, bueno, esa misma. Bueno, pero la historia es la siguiente. Es que el tejido muscular es muy fuerte, es muy complicado desde el punto de vista metabólico. Es el último órgano endocrino descrito en el mundo. Tiene más de 650 mioquinas y hoy no tenemos mucha utilidad todavía con las mioquinas en la medida. Ojalá que para el futuro podamos medir realmente si un paciente hace actividad física no y que no nos esté timando, Claro. porque no solo con la composición corporal nos sirve, no solo con lo que nos informa, sino un medio, oiga, usted no se movió un carajo. Porque mire, yo le hice una molécula que se llama X, cualquiera de las mioquinas, y antes estaba así y ahora está más baja. Bueno, sí, doctor, ahí es cuando uno los coge realmente. ¿Listo? Pero en relación a la masa muscular, estoy de acuerdo con Walter y todos tus compañeros que el tejido muscular en el obeso es disfuncional. El tejido óseo es disfuncional también. También. Mm. Además, el tejido adiposo, que es del que estamos hablando hace rato. Claro. Sí, sí, esa es una parte importante. En resumen, que al final que no queda otra que entrenar la fuerza, tanto si te vas a hacer cirugía bariátrica como si no, porque si no, cada año se va a ir deteriorando más y vas a perder más músculo, vas a perder capacidad de oxidar glucosa y cada vez los alimentos te van a subir más la glucosa y le vas a echar la culpa a la dieta y a los alimentos buenos para la diabetes, pero la realidad es que la falta de músculo es lo que te está haciendo necesitar más medicación y haciendo también cada vez que las glucosas estén más elevadas. Luego, con el tema del tema de la cura de la diabetes,
te quería comentar, Aline, y es el tema de que realmente yo te voy a explicar cómo lo veo y luego tú me explicas cuál es tu perspectiva. Pero para mí, la diabetes no tiene cura, ¿no? La tipo 2 estamos hablando, la tipo 1 evidentemente no. Y la tipo 2 tampoco tiene cura porque yo la considero una enfermedad crónica en el sentido similar a la obesidad, en el que hay muchos factores que contribuyen en ella y que muchos de ellos pues ni siquiera sabemos si se pueden, digamos, solucionar todos o no. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una diabetes tipo 2 podemos hacer que la gente deje de tomar medicamentos y puedes hacer que empiecen a tolerar incluso hidratos de carbono, pero el debate es hasta qué punto podemos conseguir que la capacidad pancreática vuelva a estar al 100%. Eso no está demostrado hasta ahora. Y esos datos no lo sabemos. Y yo creo que hasta que eso no se sepa, hasta que no veas un péptido C que realmente vuelve a estar en un valor, digamos, como cuando naces, no se podría decir que es una cura porque realmente parte del daño, aunque hayas resuelto algo del daño, parte del daño sigue quedando. Y con la obesidad pasa un poco más porque todavía hay muchos otros mecanismos que ni siquiera conocemos que contribuyen a la reganancia, pero ese sería un poco el mensaje, ¿no? Que a día de hoy, pues ahí no puedes asegurar que todo el daño que había, aunque tengas la glucosa normal, aunque toleres hidratos de carbono y aunque dejes de usar medicamentos, pues esa parte no se puede saber. Bueno, hay una cosa muy importante. Tener diabetes no es tener una enfermedad eh, ni final, ni catastrófica, no. Claro, claro, Tenemos que quitar esa historia. Tener diabetes significa que soy diabético. Punto nada más. ¿Cómo hago yo para mejorar mi vida como diabético? Eso es lo más importante. Los pilares que hemos hablado, el pilar no puede hacer una cirugía bariátrica. La claro. cirugía bariátrica ya les informo una vez que estoy de acuerdo contigo, no cura la diabetes. ¿Listo? Estamos hablando de controlar la diabetes. Yo creo que un diabético independiente, estoy hablando de los tipos 2, un diabético que la mayoría tienen obesidad o sobrepeso, lo más importante es tener una vida. A mí me dicen que soy diabético, no sé allá, pero aquí uno le dice a un paciente que es diabético es como si le dijera tiene cáncer terminal. No, no tiene cáncer terminal. Usted tiene diabetes. Hoy hay muchos más medicamentos que hace 30 años. Hay mucho más alimento, diría yo, para ese diabético. Hemos vuelto al pasado, no sé cómo está tu concepto de comida real, porque pudiera ser otro capítulo de Netflix, comida real y diabetes, Sí, pero yo creo que volver a la comida real, volver a la actividad física, me parece una tontería, por ejemplo, querer aplicar la dieta mediterránea en un país como Colombia, donde no hay Mediterráneo, donde claro. no hay las características de la isla donde se creó, y hasta a ustedes mismos se les está haciendo difícil hacer dieta mediterránea, porque ustedes cada día siendo un país que se come tan bueno, cada día tienen más empresas de comida que, sabes tú lo que cocinan, Claro. horrible, croquetas recalentadas, por ejemplo, el país de la croqueta, hacer croquetas recalentadas, bueno, toda la historia que pasa con la alimentación. Entonces yo diría, yo tengo diabetes, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito se llama actividad física y alimentación. Y después veré si uso medicamento H o E. Y en cirugía bariátrica, si me toca hacer la cirugía bariátrica, sí, pero es basada en el pilar de alimentación, actividad física y medicamentos. Que vuelvo y repito, si usaba 6 medicamentos, ahora uso 2, mejor. Claro, Pero tienen que saber que pueden volver a usar 6 medicamentos. claro. ¿Listo? Entonces, el periodo mayor con tranquilidad, que esto no es una enfermedad que es contagiosa, no toco a nadie y se le pega. Es una enfermedad que se puede manejar perfectamente, pero hay que cambiar el manejo. El manejo tiene que estar basado en el movimiento y en el alimento. No puede ser más basado en medicamentos ni en curas milagrosas. Claro. Tómese moringa. Oye, es una historia que aquí, moringa para la diabetes. Una hierba en Colombia que se llama insulina. Use insulina para la diabetes. No.
Cuando un paciente me llega con eso y está controlado, ¿sabes qué hago yo? Digo, te felicito, sigue con la moringa. Claro. Es decir, yo Por lo no me menos pongo, hagan mira, algo. yo no ataco ni a los médicos naturistas ni a los funcionales, no me interesa, esa no es mi función. Mi función es el paciente. No es hablar ni de la competencia, que yo no tengo ninguna competencia, ni de los colegas, no me interesa absolutamente nada. No, doctor, yo uso metformina y moringa, y mi glicada estaba en 8 y la tengo en 6,5, le dije, bárbaro, sigue usando la moringa, pero no debe usar la metformina. Y cuando tú te pones a preguntar, no, doctor, pero no solo la moringa y la metformina, Claro, sino que ahora mi mujer no me echa la misma cantidad de arroz, ya yo pasé de comer espagueti 3 veces a la semana a comer uno, ya uso más vegetales, entonces uno dice, bueno, ¿será la moringa? ¿No será la moringa? Por lo pronto desde la moringa. Es decir, te pongo un ejemplo de moringa, yo no tengo nada en contra de la moringa, ni nada, me da lo mismo la moringa que la no moringa. Lo que te quiero decir es que al final hay diabéticos que la normalidad cuando hacen las cosas se controlan. Ahora hay un grupo que se escapa, ese grupo es un tratamiento distinto. Pero la mayoría yo creo que con todas las recomendaciones que tú has estado dando, que hemos estado hablando en estos 3 capítulos de Netflix, yo creo que es más que suficiente para un diabético. Y el mensaje gigantesco es, la solución de la diabetes no es la cirugía bariátrica, la solución de la diabetes es cómo yo como mejor y cómo hago actividad física. genial. Y para ir acabando, me gustaría también que mandáramos un mensaje desde tu experiencia, que tú has trabajado muchísimo con bariátrica, es ¿qué le dirías en cuanto a aquellas personas que yo he visto muchas, por tristemente, incluso jóvenes, que no tenían un exceso de peso muy, muy grande, que no estaban en esos criterios que habíamos comentado al principio, que ni siquiera tenían descontrolada la diabetes, que igual estaban en una prediabetes o en una diabetes con metformina por debajo del 7%, que por lo que sea deciden hacerse la bariátrica, igual escuchando esos mensajes de la bariátrica te va a solucionar la diabetes y que incluso se la financian ellos mismos, que aquí en España cuesta unos 20.000 euros. ¿Qué le dirías a esas personas en cuanto a riesgo-beneficio que puede tener para ellos, para aquellas personas que no están dentro de ese grupo que hemos comentado al principio? Pues te voy a hacer una confesión, que no importa el equipo de fútbol, no importa si tú eres sevillista o del Betis. Yo soy socio del Real Madrid desde que tengo 6 años, es una cuestión familiar. Y soy socio a distancia, he recibido mi carnet de premio a distancia. Y yo como buen madridista, que todo el mundo nos odia, siempre digo que yo espero con los años que pasen las cosas. Yo tengo paciencia como buen madridista, mucha paciencia porque es que nos dan palos. Yo diría que yo tendría paciencia también. ¿En qué sentido? Si yo me voy a hacer una cirugía bariátrica por las indicaciones que existen independientemente de ser diabético sí o no, si yo tengo índice de masa corporal por encima de 35, con más de 2 factores de riesgo cardiovascular, se puede hacer la cirugía bariátrica, no hay ningún problema. Mi problema no son el periodo de luna de miel de 2 años. Mi problema es la paciencia del madridista, que todo el mundo nos odia, los antimadridistas. Por ejemplo, allá en Sevilla hay uno que se llama Soria, que eso es, nos Sí. da palo a toda hora nos da. Entonces, yo siempre que Soria, ¿cuál es tu equipo de fútbol? A no empezar a Sí, hablar mal. mira, yo siempre he sido del Madrid también. Bueno, van a decir la gente que es coincidencia, No, ¿no? Es de que, pero realmente bueno, aquí, por ejemplo, yo estoy en Sevilla y mi mujer es del Sevilla, entonces a mí me queda pues también, y luego también del Sporting, que es el de mi tierra, ¿no? El equipo de mi tierra. Entonces, yo tampoco soy muy forofo en cuanto a equipos. no, pero era como lo que quiero decir es lo siguiente, que esto no es solo por 2 años, que cuando tú te haces una cirugía bariátrica, sea restrictiva o malabsortiva, tú estás cambiando tu tubo digestivo, que en muchas ocasiones no tiene retroceso. Entonces, vas a tener efectos secundarios de ambas. Entonces, yo prefiero que los efectos positivos sean mayores que los efectos secundarios. Y otra cosa importante, ya para acabar, es que a mí me gustaría que el paciente que tiene grandes pesos
piense siempre en cirugía en 2 tiempos. ¿Qué quiere decir? Yo me hago una técnica un momento, logré un peso y enseguida me hago otra técnica. ¿Por qué? Porque pongamos que yo tengo 1,70 de estatura y peso 160 kilos. Si yo me hago una manga gástrica, voy a bajar alrededor de 30 o 40 kilos y me quedo en 120. Sigo estando igual. Entonces yo tengo que pensar que en ese grupo hay que hacerle una segunda cirugía. Entonces, los que piensan que con una sola cirugía se soluciona todo, tienen que saber de dónde nace el problema y hacia dónde va. Bueno, ese sería como el resumen en general. Bueno, si tú quieres, hay un tema que a mí me parece interesantísimo, que es el de la prediabetes, que yo creo que es un tema interesante. Si te interesa el 4º capítulo de Netflix, me lo haces saber por eso, pero es que el de la prediabetes me parece más interesante que el de la diabetes. ¿Qué hacer en la prediabetes? Desde el punto de vista tuyo y mío, para que ese ser humano no termine en donde puede entrar la cirugía bariátrica perfectamente, donde puede entrar todo tu mecanismo de acción. Entonces piensa si te interesa hacer el 4º capítulo de Netflix basado en prediabetes. Yo diría prediabetes, el manejo de prediabetes por ti y por mí, punto. A libre demanda, yo Genial. en la prediabetes. Poner en el chat si queréis 4º capítulo o si no, ponérmelo en el chat. Y Sí, no, pero tú eres el que termina, me escribes si sí o si no, pero me gustaría hablar sobre lo que hemos hablado, pero solo en prediabetes. de hecho, Bueno, oye, te voy a dejar. podemos Ha verlo. sido un Bueno, gusto, como siempre, vamos hacer este capítulo de Netflix contigo. un abrazo Yo sé grande que tú sigues por ahí. desde aquí. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao.